Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Vamos a ver hoy el algoritmo de planificación de la CPU round robin o turno circular con el intervalo quantum igual a 1. Vamos a analizar qué es lo que sucede con esta tabla de procesos que tenemos acá en este lado izquierdo de la pantalla y vamos a ir planificándolos en el tiempo y verificando básicamente qué es lo que ocurre con la cola de listos, en la cual es muy importante tener en cuenta en este algoritmo round robin. También vamos a calcular después los diferentes tiempos que nos permiten básicamente tener un parámetro para poder evaluar de qué forma funciona este algoritmo. Así que vamos a ir justamente planificando en base a esta tabla de procesos. Bien, tenemos que recordar que el quantum igual a 1 significa que cada proceso en este algoritmo round robin, que es un algoritmo apropiativo, quiere decir que va a estar tomando solamente un tiempo o un intervalo de CPU. Bien, al ser un algoritmo apropiativo, los procesos que ingresan al sistema básicamente pueden ser interrumpidos por otros procesos. Y en este caso, ese proceso que ingresa al sistema, digamos, o a la CPU, va a tener solo un intervalo de tiempo para poder ejecutarse. Entonces, al tener solo ese quantum igual a 1, cada proceso que ingrese a esta planificación, digamos, ¿no? de la CPU, solo va a poder ejecutarse solo un periodo. Bien, vamos a ir analizando los diferentes procesos que van a ir llegando al sistema en el tiempo de creación. Vamos a ir marcándolo en lo que es la planificación. Vemos que el primero que llega es el proceso B en el intervalo 0. Vamos a ir marcándolo con una cruz. El segundo que llega al sistema es el proceso C en el intervalo 1. El que sigue va a ser el proceso A, que va a arribar al sistema en el intervalo 4. El proceso D en el intervalo 8 y el proceso E en el intervalo 12. Bien, ahí vamos a tener ahí justamente los procesos en los tiempos de creación. Ahora bien, dijimos que cada uno de los procesos se va a poder ejecutar solamente un intervalo de tiempo y va a tener que ceder la CPU a otro proceso. Entonces, fíjense lo siguiente, el primer proceso que se está ejecutando en este caso es el proceso B. Vamos a ponerle un color para ir verificando, digamos, o dilucidando cuál es cada uno de los procesos más fácilmente. Este proceso B, en el tiempo 0 o en el intervalo 0, se ejecuta justamente un quantum. Y lo que va a suceder es que en el intervalo 1 apareció otro proceso nuevo. Bien, el proceso B va a tener 5 tiempos, 5 intervalos de CPU para ejecutarse. Ahora bien, ¿qué ocurre en el intervalo 1? Aparece otro proceso nuevo. Por ende, el turno de B, que ya lo tomó en el intervalo anterior, va a tener que esperar. ¿Dónde espera? En la cola de listos. ¿Cuántos intervalos le quedan a B después de haberse ejecutado uno? Básicamente le quedan 4, porque tiene 5 intervalos de ejecución. Entonces ahí vemos que B va a esperar en la cola de listos, próximo a ejecutarse. C, por su parte, tiene 4 intervalos, pero en este caso se va a ejecutar un intervalo de tiempo. Bien. Cuando analizamos ahí la cola de listos, C ahora se ejecutó un quantum, entonces va a tener que salir de esa cola de listos y esperar, perdón, de esa ejecución y esperar en la cola de listos. Entonces C con 3, porque tiene 4 intervalos de tiempo de CPU, va a esperar justamente en esa cola de listos. B, que era el próximo, o sea, próximo que esperaba para ejecutarse, vuelve a CPU. Entonces ahí vemos que ese B se va a ejecutar ese intervalo de tiempo que tiene disponible. Cuando analizamos nuevamente la cola de listos vemos que C con 3 estaba esperando, así que es el próximo que se va a ejecutar en este caso. Y B, como sale recién de la CPU, vuelve a la cola de listos a esperar, bien, con sus 3 intervalos restantes. Ahora bien, acá se da una situación que hay que tener en cuenta, ya que encontramos en este intervalo 4 la situación en la cual aparece un nuevo proceso
tenemos uno en espera y hay uno que acaba de usar la CPU. Entonces, ¿quién tiene prioridad en este caso? Tenemos que analizar que el que ya tomó el turno recién, básicamente va a pasar al final de la lista, de la cola de listos. Entonces, el proceso C no es el próximo en ejecutarse. Después tenemos lo siguiente, un proceso nuevo que ingresa al sistema y un proceso que ya estaba esperando en la cola de listos. Bien, entre el proceso nuevo y el proceso que estaba esperando en la cola de listos, básicamente el que ya estaba planificado esperando en cola de listos es el que se va a ejecutar. Por ende, ese proceso B es el que se ejecuta a continuación. Bien, porque ya estaba en cola de listos esperando. Ahora bien, ¿cómo queda la cola de listos? Porque teníamos uno nuevo que ingresa, que es el proceso A, y uno que acaba de usar la CPU. Como dijimos, el que acaba de usar la CPU va al final de la lista. Entonces, el proceso A va a tener más prioridad porque recién llega al sistema para ejecutarse con el intervalo 1 que necesita de CPU. El proceso C va a pasar justamente a esperar con sus dos intervalos restantes luego de A. Bien, entonces fíjense, intervalo 5, ahora sí, se va a ejecutar el proceso A, va a tomar su intervalo de CPU. Bien, y el proceso C queda próximo a ejecutarse. Vemos que acá B se había ejecutado recién y sale hacia la cola de listos con los dos tiempos restantes. Entonces ahí seguimos con lo planificado. C se vuelve a ejecutar en este tiempo. Bien, va a quedar justamente B con 2 en la cola de listos próximo a ejecutarse. A solo requería de un intervalo, así que ya finalizó en ese tiempo 5. Entonces después cuando vemos nuevamente el proceso B, se va a ejecutar acá. C sale nuevamente con el intervalo que le queda. Bien. Y C va a ejecutarse en este tiempo. Porque fíjense que nos ocurre la misma situación de hoy. O sea, tenemos un proceso que sale, un proceso que ingresa, un proceso que ya estaba esperando. El proceso que ya estaba esperando es el que se va a ejecutar, que en este caso es el proceso C. Bien. D, que tiene 3 intervalos de tiempo, va a básicamente esperar en la cola de listos y ve que recién se ejecutaba, sale con ese intervalo que le quedaba hacia la cola de listos. Bien, fíjense que entonces ahora el próximo proceso en ejecutarse va a ser D3. C ya finalizó sus 4 tiempos de CPU. Entonces D es el próximo en ejecutarse un intervalo de tiempo. Bien, ahí aparece el proceso D, se ejecuta 1. B con 1 va a quedar esperando en esa cola de listos. Bien, y como es el próximo a ejecutarse, se va justamente a ejecutar en ese intervalo de tiempo. B ya finaliza, por ende D con 2 intervalos de tiempo se va a quedar esperando en esa cola de listos. Y vemos que ahora básicamente quedó ese proceso D solo porque A tenía un intervalo, ya finalizó. B tenía 5 intervalos de tiempo, también ya finalizó. C tenía 4, ya finalizó. Y básicamente ahora quedó D con 2 intervalos, así que D va a ejecutarse justamente un intervalo. Bien, acá no hay nadie esperando en cola de listos. Y como no hay nadie esperando en cola de listos, fíjense qué ocurre ahora. Tenemos un proceso nuevo que ingresa al sistema, que es el proceso E, con 2 intervalos, y un proceso que sale. Obviamente, el que ingresa al sistema es el que va a tener prioridad sobre el que está saliendo de la CPU, que acaba de usar justamente su turno. Entonces, vemos que el proceso E se va a ejecutar justamente ese intervalo de tiempo. Bien, ni bien llega al sistema y el proceso D va a tener que esperar con su intervalo de tiempo que le quedaba, ya que tenía 3 de CPU. Como queda planificado en cola de listos, el próximo en ejecutarse es el proceso D, como vemos ahí. Y el proceso E, como tenía 2 intervalos, va a tener que esperar justamente un intervalo de tiempo. Bien, ahí tenemos entonces
que finalmente el proceso E estaba planificado ahí y va a finalizar su ejecución en el intervalo 14. Bien, acá tenemos entonces en un diagrama de Gantt planificados los procesos con un round robin igual a 1. ¿Qué podemos calcular para estos procesos después de haberse planificado para esta cola de procesos? Básicamente los tiempos de respuesta, que cuando hablamos del tiempo de respuesta es el tiempo en el cual el tiempo que pasa entre que se crea el proceso, llega al sistema y se es atendido por la CPU. Bien, si empezamos a analizar, el proceso A llega en el 4, se atiende en el 5, básicamente esperó un intervalo de la CPU. Bien, al esperar solamente un intervalo de la CPU, vemos que está marcado por ese tiempo que esperó ahí. Ahora bien, proceso B llega, se ejecuta, básicamente no esperó nada. El proceso C llegó y también se pudo ejecutar, así que no esperó nada. El proceso D tuvo que esperar un intervalo. Y el proceso E, básicamente, bien, no tuvo que esperar nada. Lo que podemos continuar analizando son los tiempos de espera de cada uno de los procesos. Bien, fíjense que en el caso de A tenía un intervalo de CPU y tuvo que básicamente esperar un intervalo. ¿Cómo se calcula el tiempo de espera? Básicamente es el tiempo que estuvo el proceso en cola de listos esperando, ¿sí? Entonces podemos contarlo, básicamente el proceso cuántas veces estuvo eh, a lo largo del tiempo, ¿bien? Cuántos intervalos de tiempo estuvo en esa cola de listos y contar justamente ese tiempo de espera de cada uno. En este caso A estuvo uno solo, entonces vemos ahí, lo podemos como marcar, ese sería el tiempo de espera de A, uno solo. Ahora bien, fíjense que el proceso B esperó 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos de tiempo. Bien, si tenemos que marcar esos intervalos de tiempo de ese proceso, vemos que esperó en este tiempo, en estos dos y en estos dos. Entonces ahí podemos justamente marcar esos tiempos de espera del proceso B. Por otro lado tenemos justamente C, que esperó 1, 2, 3, 4 y solo esos 4 intervalos. Bien, dado por este intervalo, estos dos y este de acá. Entonces ahí tenemos el proceso C habiendo esperado 4 intervalos de tiempo. Cuando vamos al D, esperó 1, 2 y 3 intervalos. Así que ahí analizamos justamente esos 3 intervalos de espera de ese proceso y ahí vamos calculando. Finalmente, el proceso E esperó solamente un intervalo, que es el momento que estuvo ahí en cola de listos. Finalmente, podemos calcular lo que es el tiempo de finalización, donde es básicamente el tiempo de espera más el tiempo t que se ejecutó, o sea, A1 más el tiempo t, 1 más 1, 2, lo podemos visualizar acá. Dos intervalos. B tuvo 5 intervalos de CPU más 6 de espera. Básicamente son 11 intervalos, 11 tiempos. El proceso C, 4 más 4, que es el tiempo de espera, 8. Lo vemos obviamente acá diagramado. El proceso D, 3 de CPU más 3 de espera, obviamente 6. Y finalmente los 2 del proceso E más el 1 de espera, que tenemos 3 para lo que es el tiempo de finalización. Con esto podemos calcular la penalización. Se conoce como penalización o tiempo de, de intervalo, digamos, de respuesta. Bien, sería...
Finalmente podemos calcular la penalización con el tiempo justamente de finalización sobre el tiempo de espera. Entonces podemos ahí básicamente calcular sobre el tiempo de finalización que tenemos acá, sobre el tiempo de espera directamente, bien, y calcular la penalización de todos los procesos que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ir sacándole los decimales y después, obviamente, para tener una medida objetiva de todo el sistema, podemos sacar lo que es el promedio, la media de cada uno de estos tiempos, ¿no? Los tiempos de espera, del tiempo de finalización y la penalización media, ¿bien? Para ir justamente analizando. Vemos que el sistema tiene una penalización media de 2.17. Bien, entonces ahí tenemos justamente esos valores para ir analizando sobre esta tabla de procesos. Si quisiéramos obviamente analizar, por ejemplo, algún otro quantum y ver de qué manera funciona en relación a los tiempos de espera, finalización y penalización, podríamos tomar esta medida de penalización, obviamente los tiempos medios de espera y de finalización también, como medidas objetivas para poder eh, decidir cuál de los dos es más óptimo para esta tabla de procesos. Bien, siempre recuerden que se adapta justamente a una tabla de procesos, a una muestra, básicamente, en la cual se está ejecutando este algoritmo round robin. Bien, espero que les sirva. No te olvides de suscribirte al canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias.